profesor Bernardo Villaverde. Ahí está Bernardo, ya acomodado, sentadito, y Jorge. Me quiero hacer eco de la preocupación de algunas personas que quieren mandarle un saludo a su hermano que cumpleaños hoy en día. Norma y su hermana le mandan a Jorge Contreras un feliz cumpleaños. Ya lo habíamos anunciado, yo tengo un profundo afecto personal por Bernardo Villaverde, y lo conozco de hace prácticamente 30 años. Uno cuando transita los caminos de la vida y ve como la evolución del otro. Bernardo, un día que podía haber sido abogado, dejó de estudiar Derecho para decir quiero ser profesor de Historia. Lincoln tiene algunos profesores de Historia. Yo con algunos no comparto absolutamente nada, particularmente con algunos que aparte aquellos, si un profesor de historia, vos después corregirme, Bernardo, sí, puede o no estar de acuerdo con lo que no puede es evitar el relato de la historia, porque la historia es lo que se va haciendo día a día, y a vos te tocará, más allá de mirar la historia nacional, internacional, sudamericana, latinoamericana, como le quieras llamar, también te toca mirar la historia de nuestro pueblo. Y yo lo que noto que a veces en nuestro pueblo esconden las cosas, ¿viste? Y bueno, con uno a lo largo de la vida, ¿verdad? Y yo he visto en vos una evolución del punto de vista como profesor de historia muy linda. E incluso con algunas posiciones tomadas que también son muy buenas. ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo, no importa, pero están muy buenas. Entonces, hoy que para todos nosotros es un día particular, porque de alguna manera lo que nosotros llamábamos nuestra jefe espiritual, que era Eva, no era nada más que llamarla nuestra jefe espiritual, era lo que una visión o una revisión histórica de lo que Evita hizo, de lo que una mujer simple, con seguramente que se fue a una muy corta edad de su vida, que quizás el país sería otro si ella hubiese estado en los niveles de poder como estaba y con los niveles de decisión que tenía. Yo escuchaba, por ejemplo, un día escuché a la enfermera de Evita, ¿viste? Y le preguntaba qué era Evita. Era una mujer que se despertaba y le daba una enorme preocupación, estando enferma, por los viejos y por los pibes. Quería que en la Argentina hubiese policlínico con los mejores médicos, porque el pueblo se lo merecía. Han pasado de esto 60, 70 años. Y en vez de evolucionar, involucionamos. A veces pienso, ¿viste?, en un montón de cosas que nos pasan, no solamente a los argentinos, a los bonaerenses y también a los linqueños. Y me pongo feliz cuando veo que un maestro como Jorge Uceta cumple 98 años y que es una historia viviente de un montón de cosas. Porque la verdad que también Jorge, de alguna manera, más allá que no escribió como historiador, es un historiador, porque es un tipo que te cuenta las memorias del pueblo de los últimos 100 años. Pero me pone muy contento que, te lo digo, más allá que no creo que te vaya a volver rico con la profesión de docente, me lo explicó mi vieja es una vez, que vos, un hombre vinculado a las ideas del peronismo, hayas abrazado la causa de la historia. Porque vuelvo a repetirte, los pibes de tu edad, como los pibes de mi edad, que también yo tengo unos años más que vos, siempre elegían profesiones liberales, qué sé yo, ¿viste? Era como ser docente, hoy no está tan mal visto ser docente, pero en aquel momento, hace 20 años atrás, ser docente te quiere ser docente, ¿viste? Era así. Hoy me parece que hay mucha gente que a lo mejor lo ve por una cuestión circunstancial, de laburo, y otra porque abrazan una causa. En el caso tuyo, al ver el camino recorrido por vos, ha sido porque abrazaste una causa. Buen día, Jorge. Bueno, de ya también a Jorge Herrera, a NASA, y a quien está operando acá en la radio. Marianito. Marianito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, un poco como vos lo contabas, uno abraza una causa. Siempre digo que a mí de chico me gustaba el relato de la historia, leer, investigar. Y bueno, indudablemente, como vos lo planteabas,
y en eso coincido, vos podés estar a favor o en contra, lo que no podés negar la figura de Eva Perón, Claro. una figura que fue la más importante, o junto con Juan Domingo Perón, la más importante del siglo XX, que abrió un antes y un después en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en la concepción de lo social, la preocupación por los más desposeídos, por los ancianos, por los niños. Y yo siempre digo, cuando viste que está de moda ahora la palabra la grieta, cuando Jorge Lanata, con complicidad de varios medios, dijo fue el kirchnerismo quien abrió la grieta en los últimos años, no, la grieta se abrió mucho antes, muchísimo antes. Cuando se descubrió América. Totalmente, y cuando más se expresó fue en los años 50, en Argentina, sobre todo. Primero, el 26 de julio del 52, vos veías la grieta cuando sectores de Barrio Norte brindaban con champán después del anuncio de radio, cuando dice a las 20:25 ha fallecido la jefa espiritual de la nación, hubo sectores del Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires, familias de clase alta, que brindaron con champán el fallecimiento de Eva Perón, mientras que las clases más humildes lloraban porque se les iba ese hada que los había protegido, que los había cobijado, que le había otorgado derechos y le había hecho sentir la vida como realmente era, con valores, con derechos, con la ayuda social que se merecían, desde la salud hasta las vacaciones, los complejos, bueno, como Chapadmalal, Embalse Río Tercero, en la ciudad de los niños, es decir... Lo que pasa es que yo, viste, mira, vos sabés que anoche, ayer, estábamos en una discusión, también de la misma manera que tiene que amerita con esto que vos decís, porque yo sostengo que hoy nosotros tuvimos una vida distinta. Hoy cuando recién decía la grieta, es decir, cuando nosotros tuvimos, por disposición de algunos vivos, entoncados con sectores de la justicia y avalados por el atorrante que tenemos de Serenal y corre por cuenta mía, lo que yo digo, nos llevaron detenidos. Hubo gente que brindaba con la copita de champán, incluso hubo gente que lo exteriorizó. Uno fue el doctor Musso y otro fue el pibe, como el que era chofer de la municipalidad, no sé, no me acuerdo en este momento, Carlini, lo exteriorizaron. Otros no lo exteriorizaron y se lo pasaban, y que después son gente que dice que está cerca del cargo de campo popular. Y otras, como el ave silvestre de fino plumaje, que también brindaba con champán. Y si quiere decir que la grieta se retroalimenta. Aquellos que no te quieren expresan de alguna manera en un momento duro de la vida, puede ser la partida o la pérdida de la libertad o lo que fuese, expresan el odio que tienen hacia vos. ¿Y con qué lo expresan? Levantando una copa como si eso les satisfaciera seguramente una necesidad del alma. Y eso es lo que nos ha llevado a que, no sé, te va a tocar seguramente estudiarlo, porque espero que viva muchos años, Bernardo, esta historia de esta parte de la historia de la vida, donde hay una crisis enorme, me da la impresión ahora, entre los pibes que van de 16 a 40 años. Donde yo, mira, la semana pasada hablaba con una chica de 36 años y le preguntaba qué piensan los chicos. Y ella me contestaba que nada. ¿Que los chicos de su edad? Sí. Porque son jóvenes de su edad. ¿Cómo que no van a pensar nada? ¿Cómo no piensan en tener una casa? No piensan en los hijos, no piensan en esto, no piensan... Pero todo eso que le pasa a los jóvenes es producto de algo. Totalmente, sí. Y es producto de todas estas desavenencias que hemos tenido como sociedad, en la cual la desavenencia fue la siembra, a mi criterio, y esta es la cosecha. Y bueno, y en la siembra, por ejemplo, no solamente se brindó con champán esa noche, sino después, si vemos lo acontecido con el cadáver de Eva Perón, cuando va a ser derrocado Perón, cuando van y secuestran ese cadáver, lo tiene un año paseando por la ciudad de Buenos Aires, escondiéndolo, hasta que finalmente lo llevan a Milán, a Italia, bajo un nombre falso, donde lo tienen 14 años aproximadamente, hasta que se lo devuelven a Juan Domingo Perón, en Madrid. Vos fijate que robarse un cadáver, porque no querían que fuera símbolo de la esperanza, de congregar a las masas, a los sectores más humildes, ¿no? Ernesto Sábato cuenta en un momento que él vino desde el campo, con el campo Nacional y Popular, tuvo desavenencias con Jauretche, después se amigaron, después termina reconociendo su amistad con Jauretche, con Scalabrini Ortiz, y dice, yo no puedo negar que en las casas más humildes me encontré la imagen de la Virgen María y la de Eva Perón, pero sin embargo él tiene un relato muy lindo donde él dice, cuando muere Eva Perón ese día, estamos festejando
Dice, y vi, cuando entro a la cocina, vi las chinas, le decía las sirvientas, dice, estaban lloraban y él no entendía por qué lloraba. Dice, mi familia se festejaba en el comedor, dice, y en la cocina lloraban las sirvientas, claro, porque los más humildes sentían que se le iba una madre, un padre, una abuela, alguien que los protegía, ¿no? Un familiar. Y por eso vos ves las imágenes de lo que fue el velatorio de Eva Perón. Fue increíble. Fue el respeto de un pueblo del campo nacional popular hacia una figura que fue el más grande de la historia, Bernie, ¿no? El más grande de la historia, sí, yo coincido. Creo que fue el más grande de la historia. Y Eva Perón, unas grandes mujeres de la historia a nivel la humanidad, sí, un mito mundial. Yo siempre digo, reconocida en Estados Unidos y en Europa, ¿no? La figura de Eva Perón, total reconocimiento. Yo creo que hoy, en el cierre de Agrieta, podemos decir, más allá de las ideas, que Eva Perón es y será una mujer que dejó un legado, ¿no? Sí, claro. El legado de la ayuda social, el legado, vos lo decías, policlínicos para los sectores más desposeídos, sí, con los mejores médicos, ¿no? Con los mejores médicos, obviamente. Cuando cuenta Facundo Cabral, que le fue a pedir trabajo, que dijo, bueno, y a la semana ya tenían trabajo en una escuela rural, la madre... Sí. Le fue a pedir trabajo, era un niño, le fue a pedir trabajo. Sobre Evita, viste que hay enormes anécdotas y enormes mitos seguramente. Yo lo que trato siempre, y la intención de que vinieras a hablar era para que contaras esto. Yo he estado mirando últimamente la historia y he visto, por ejemplo, como Mitre, que fue antes, cómo escribió la historia y cómo la disfrazó en función de ellos. Buscarle esa situación a la historia, por ejemplo, colocar a Belgrano solamente en la tapa de un cuaderno, sin mostrar sus ideas de Belgrano, lo que quería Belgrano para América, no solamente para la Argentina, ¿no? Sí, mostrar a San Martín cruzando los Andes en el caballo blanco y nada más que eso, ¿viste? Y lo único que le quedó a la Argentina es la repatriación del sable, como una cuestión con lo que hizo San Martín, y no poner arriba de la mesa las ideas de San Martín, de cómo discutir las ideas. Sí, totalmente. Hubo o sea, Mitre lo que tuvo fue toda una intencionalidad de mostrar una cara de la historia desde la anécdota, desde lo que a él le convenía contar, claro, ¿no? Antes de que yo ingresara al estudio te escuchaba que vos hablabas del tambor del Tacuarí, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos cuando me preguntan, ¿y por qué no tenemos negros en la Argentina, ¿no? Como tiene la selección, vimos en el Mundial, la selección de Francia, que es España, casi todos los países, ¿no? Creo que hasta los japoneses tenían, y yo siempre digo que en la historia argentina hay múltiples factores, pero uno de ellos fue todo el blanqueamiento que se hizo desde la batalla cultural que comenzó a dar Mitre, ¿no? Se ocultó desde el tambor de Tacuarí, la lucha de los... Sarmiento también tuvo que ver. Sarmiento también, obviamente. Digo, Mitre en esa batalla de la historia, cuando él empieza como historiador, se dice historiador científico, donde niega la participación o no la menciona de los negros esclavos en la defensa de Buenos Aires en 1806-1807, la participación de los negros esclavos en la batalla en el cruce de los Andes, por ejemplo, en las guerras por la independencia, ¿no? O no habla de María Remedios del Valle, la madre patria. San Martín lo decía. Claro. Que este país se liberó con los pobres, se liberó en pelota con los pobres, con los negros y con los indios. Exactamente, totalmente, un reconocimiento hacia los negros esclavos, ¿no? Y bueno, todo ese blanqueamiento que después va a impulsar Sarmiento a través de la inmigración masiva y la generación del 80, parecía que olvidamos que tuvimos una población negra muy importante aquí, en San Telmo, sobre todo en la zona de San Telmo, bueno, pero eso como que quedó, era mala palabra, nos avergonzaba como argentinos, ¿no? Y bueno, esa es parte de las batallas culturales que tenemos que dar, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, dos profes de historia que eran asesores en un momento en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y habían hecho una línea de tiempo muy linda hacia el Bicentenario, y hablaban de la participación de los negros y las mujeres en las defensas de invasiones inglesas. Esto fue durante el gobierno anterior a que llegara Mauricio Macri, ¿no? Antes del 2003.
seria con Ibarra, y bueno, cuando llega Macri lo primero que hace es no solamente las deja sin trabajo, sino que además todo el material didáctico que habían preparado lo prohíbe divulgar en la escuela. Parece mentira, ¿no? Sí, pero claro. bueno, es así, hay un sector de la sociedad que quiere seguir Y la dando historia se compra de esa- la escuela primaria. Claro, ¿no? y esa batalla cultural. Belgrano no fue simplemente el creador de la bandera, No. también fue una persona con muchísimas ideas en lo político y en lo económico. Sí, en lo económico. era un tipo con ideas, vamos a partir de esa Muchísimas base. ideas, claro. Si le ponen en el contexto que vos la quiera poner, pero un tipo que. Totalmente. Y aparte de integración. Claro, claro. mucha y de integración. como San Martín hablaba de integración americana, Claro. Junto a distintos patriotas latinoamericanos. O como que Artigas quedó relegado a Uruguay, sin embargo era rioplatense. Ya, pero lo de Artigas fue de alguna manera, Bernardo, una cuestión de conveniencia de la corona. Claro. Lo separan porque le convenía. Claro, totalmente. Y Artigas compra porque los mismos criollos lo abandonan. Claro, y bueno, y lo mismo pasa con algunos historiadores que van a hablar sobre el siglo XX, como que pasan intrascendente o dejan como una figura anecdótica la imagen de Eva Perón, ¿no? O, por ejemplo, ¿Qué representa? historiadores que le dedican 3 páginas a la quema de las iglesias durante el peronismo, esa noche fatídica del 55. Sin embargo, no hablan del bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio del Pero que la 55, que iglesia fue terrible. La iglesia en la quemó el peronismo. Totalmente. Y encima, Fue de adentro. claro, fue de adentro, pero Claro. bueno, ellos divulgan toda una teoría. A los chicos que los Y- encerraban en la escuela católica y le Claro. decía, si no, ¿qué eso van a bombardear los pibes? Que le decían a Perón. Y bueno, y Cuando le el tenían el- 16 de junio del 55, un Claro. bombardeo terrible, una masacre humana, y bueno, y la pasan por arriba. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad de negar hechos históricos, toda una intencionalidad de escribir la historia según me convenga, ¿no? Y te hago una pregunta que la quiero que la ayornes a los tiempos que corren, ¿no? ¿Qué es hoy Eva Perón en los tiempos que corren? Viste que muchos referentes del contexto de la política que levantan a Eva Perón, pero después no hacen nada con lo que hacía Eva Perón. Pero por eso digo, ¿qué es Eva Perón hoy en la sociedad? No es una sociedad argentina, en la sociedad, porque va mucho más allá. Eva Perón es un mito. Mira, más allá del mito, de la figura, creo que hoy Eva Perón debería, por lo menos, debe representar en la clase política, sobre todo en quienes se dicen peronistas, el deber y la obligación de acompañar al que más sufre, al otro, ¿no? El de repartir por lo menos los panes y los peces en la comida de todos, ¿no? ¿Lo ves así? Debería representar, lamentablemente no, y más hoy Eva Perón sigue siendo una bandera de lucha cuando hay gobiernos como el actual a nivel nacional que te niega derechos o que te dice que si pensás de determinada forma sos zurdo, sos socialista, qué sé yo, hoy lo escuchaba temprano cuando hablaban de las menciones que le hizo a Lula. El agravio. El agravio total, no se lo hace, es un país, es el presidente. además está agraviando a un país, jamás hubo un agravio tan grande de un presidente en la historia argentina, creo yo, hacia otro presidente de un país, y más de un país vecino con el cual comercializamos, tenemos gente turista que va primer de socio Argentina a comercial que tiene Brasil, Argentina es claro, y gente que va de Argentina de turismo a Brasil, o de Brasil viene turismo a la Argentina, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí creo que Eva Perón representa en muchos sectores, sí, de la sociedad sigue representando en cuanto a la sociedad común, al hombre de a pie. Y vos vas a los barrios más humildes y les preguntás, y en muchos casos Eva Perón, en muchísimos casos, sigue representando esa figura de reconocimiento de la ayuda social, ¿no? De estar al lado de los más humildes. En el contexto de... Lástima que cierta dirigencia que se dice peronista se olvida de esas cosas, Claro. ¿no? Por supuesto, te hago una pregunta que también viene un poco acompañada con esto, ¿no? En el contexto de la vida que nos toca vivir, ¿vos sentís como historiador que Eva Perón es recordada en los distintos sectores? Algunos la recuerdan porque la odian, otros la recuerdan porque la aman, ¿no? Sí. Mira, hay sectores que sí que la recuerdan, sobre todo hay sectores que la van a recordar siempre por distintos motivos, por odio o por amor, ¿no? Sí, creo que
en la mayoría de los medios hoy empieza a ser tratada con muchísimo respeto la figura de Eva Perón, ¿no? En los medios, digo, nacionales, casos, los distintos diarios, ¿no? Ya hoy no se habla de forma tan despectiva o despectivamente de Eva Perón como en algún momento se habló en algunos diarios durante cierta etapa. Hoy una figura a la cual se le rinde por lo menos el respeto, ¿no? El respeto que se merece una figura histórica. Y porque Eva Perón, vuelvo a insistir, Jorge, trascendió, hoy trasciende las ideas políticas para transformarse en una persona que fue parte de nuestra historia y que dejó un legado, un mensaje que debe ser asumido también por las distintas ideas políticas para gobernar este país, ¿no? Pues el radicalismo también tendría que pensar en algún legado de Eva Perón si le toca gobernar a nivel nacional. No piensa ni en el legado ni de Irigoyen, ni de Alén, claro, ni de Alfonsín. Bueno, al contrario, todo lo contrario hicieron. No vamos a pretender que la Libertad Avanza o el PRO piensen en las ideas de Eva Perón, ¿no? Pero yo pretendería que los radicales que son socios de la Libertad Avanza y del PRO piensen en la idea de Eva Perón, la de Alvear, la de Irigoyen y la de Alfonsín. Totalmente, bueno. Hay que olvidarse cuando Alfonsín dijo el límite nuestro es tal. Claro, y después lo lo fueron bien. y se hicieron socios. Lo marcaba bien, inclusive muchísimos radicales en su momento después empezaron a darse cuenta que sobre todo aquel abrazo de Perón y Balbín para muchos radicales significó el decir, bueno, a partir de ahora vamos a reconocer cosas así de Eva Perón, cosas que hizo bien. Tal vez ellos tenían otra idea, otra en aquel contexto, digo, histórico, ¿no? Ellos levantaban la bandera de la democracia plena sin fijarse en los derechos sociales y el peronismo vino con la bandera de la justicia social, de los derechos sociales que eran tan importantes. Fíjate, hoy un presidente que habla de una constitución de 1853 se olvida del 14 bis, por ejemplo, el derecho a los trabajadores, y se olvida, o no lo menciona obviamente, que muchos historiadores tampoco lo mencionan, que hubo una constitución nacional que fue la de 1949, derogada injustamente por un gobierno dictatorial como fue la Revolución Libertadora, injustamente porque un gobierno no puede derogar por decreto una constitución, donde se hablaba de los derechos sociales incorporados merced a todo el trajinar que había hecho tanto Juan Domingo Perón como Eva Perón durante su gobierno, ¿no? Se hablaba de derecho a ancianidad, de derecho al niño incorporado al texto constitucional. Hoy hubiera sido revolucionario, ¿no? Claro. Un modelo de estado de bienestar como tiene Noruega, como tiene Suecia. No íbamos a ser un país socialista, obviamente, nunca, como Cuba. Porque aparte el peronismo es capitalista. Claro, bueno, pero muchos te identifican. Ahora pareciera que está de moda, sobre todo, vos hoy hablado de los chicos jóvenes, que muchos, por esa inquietud de las redes sociales, de ir a TikTok, en su momento se llenaron la cabeza con las ideas que expresaba el actual presidente cuando era candidato y les hablaba de Alberti, del liberalismo, ¿no? Y bueno, y decía peronismo, o si sos peronista sos zurdo. Yo digo, no, es un modelo de estado de bienestar como tiene Noruega, como tiene Suecia, países nórdicos, como tienen los países nórdicos, que tan mal no les va. Sí, yo sostengo que tienen economías controladas. Economías controladas, pero con asistencia o ayuda social, ¿no? No, y como son menos gente, también con un reparto de la torta, ¿no? Claro, con un reparto de la torta, bueno. Gaddafi también repartió la torta y así lo hicieron cagar. Claro, pero bueno, ese es un poco... Si hubo uno que repartió la torta fue Gaddafi. Claro, también, pero bueno, ese es, digamos, no es ser zurdo, a ver, como te dicen ahora, ¿no? Porque sale en TikTok, viste, el presidente con 3 líneas o los acólicos del presidente con 3 líneas en TikTok, parece que le llenan la cabeza a los pibes con ese mensaje. Pero bueno, Bernie, hemos hecho un replanteo por la historia de Eva, que cosa me parece muy oportuno. Ya la vamos a hacer con Juan Perón también, cuando llegue el 17 de octubre. Y hay algo que me gustaría que hagas un comentario sobre, hay un amigo que tenemos en común que se llama Marco Rosselli, que ha publicado un libro. No sé que el otro día encontré unos cuantos libros míos y yo tengo uno de él, dedicado, ¿viste? Y ha publicado unos cuantos libros y anda buscando lugares para publicar un libro, y sé que ha tomado contacto con vos, donde vos también tomaste contacto con nosotros para ver si está la básica a disposición para que él lo pueda presentar el libro. Y yo lo único que te he manifestado es cuando baje un poquito el frío, métele para adelante. Sí, como no, Jorge. Bueno, hemos estado dialogando. Él ha hecho un libro sobre los indispensables de la patria. Él siempre, Marco Rosselli, un historiador que tiene la particularidad de escribir siempre sobre los distintos pensadores nacionales, como Jauretche, Scalabrino Ortiz, entre
otros, ¿no? También sobre Rosa, escrito sobre Artigas. Y bueno, en este libro, Los Indispensables de la Patria, él lo anda presentando por distintos lugares, ha estado en Bragado y en distintos municipios bonaerenses, y bueno, y tiene la intención, él me decía, si quiero ir a Lincoln, una por la amistad que tenemos con Jorge, con vos, dice, y otra por ser los pagos de Jaureche, ¿no? Él fue director del Instituto... Lamentablemente escondido en los últimos 10 años, ¿no? Totalmente escondido. Estos sátrapas algún día van a pagar. Por años escondido Jaureche, bueno, pareciera pero ponerle que en la década, en los 12 años de gestión nuestra, nosotros reivindicamos a Jaureche. Ahora, lo triste de todo, yo se lo dije a Galinelli la vez pasada, porque, viste, y ojo que lo que digo corre por cuenta mía, no quiero que nadie tome como que son conversaciones entre nosotros. Yo digo, Galinelli, que es una cínica mentirosa, muy mentirosa, yo siempre sostengo una sola cosa: me parece que a las personas hay que reivindicarlas por aquello por lo que hicieron, y me parece extraordinario que se le haga una reivindicación a Toto Balfiorani con un museo, pero no en un lugar que era para otra cosa, no en un lugar que estaba pensado hasta para repatriar los restos de Jaureche, que como todo linqueño deberíamos saber dónde están los restos de Jaureche, que ni siquiera sabe la gente dónde están los restos de Jaureche, pero ella sabe quién fue Jaureche. Entonces hay cierto tipo de cosas. La municipalidad, por comprar un lote o por comprar una casa vieja y hacer una modificación y hacer un museo, no se va a fundir. Y hubiese estado extraordinario, ¿me entendés? Realmente extraordinario. O poder haber armado una fundación que se llame Toto Balfiorani, destinada al carnaval. Ahora, colocarlo en un lugar que era un café literario, que tenía que ver con toda la búsqueda del pensamiento nacional para exportar cultura al mundo entre Lincoln y los Andes, y tratar de romper no solamente la idea, sino la estructura física en otra distancia, no me parece que sea correcto. Vos sabés que la Universidad Nacional del Centro tiene, por ejemplo, para la semana, o sea, del 13 de noviembre, hace siempre o suele hacer todos los años la Semana del Pensamiento Nacional, homenajeando a Arturo Jaureche, y veo que lo hacen en Quilmes también. Sí. Distintos municipios hacen actividades para ese Día del Pensamiento Nacional, un día importantísimo. Y cuando uno habla con distintos historiadores, como en mi caso, lo primero que te dice, de Lincoln, los pagos de Jaureche, ¿no? Es permanente la cita hacia don Arturo Jaureche. Parecía que los linqueños nos olvidamos, ¿no?, de don Arturo Jaureche. Y bueno, y antes déjame cerrar, Jorge, diciendo que también otro tema de la grieta es el trajinar que ha tenido el busto de Eva Perón en la Plaza Rivadavia, ¿no? Cuando fue arrancado en el año 55, fue arrancado, hasta orinado el busto de Eva Perón. Y después, allá por el año 73, lo vuelven a colocar, ¿no?, cuando el peronismo retorna. Y en el 76, unos días antes del golpe, por lo menos, tengo entendido que el intendente de turno le dijo, que era Menarbino, ¿no?, le dijo a un grupo de compañeros peronistas: miren, no queremos que pase lo mismo que pasó en el 55. Así que lo retiran. Y bueno, hasta que después, en la nueva democracia, a partir del 83, se vuelve a colocar ese busto tradicional de Eva Perón, en homenaje bien realizado en la plaza central de nuestro pueblo, ¿no? Como también aquel busto que estuvo escondido en Martínez Dios por tantos años, temiendo que se lo ultrajara, como habían sido rotos distintos bustos homenaje en la cocina del puesto. Claro, ahí se lo encontró porque al desaparecer la casa, pasando un disco ahí encuentran el tambor. Claro, el busto de Eva Perón escondido. Por eso hay una cosa que es muy es ingrata desde el punto de vista de cómo se relata la historia, de esa historia, porque Página 2 incluso lo relata mal. Todo lo relata mal, tendría que haberlo relatado como fue la cuestión, y quiénes fueron los artistas, quiénes fueron los muchachos que fueron a buscar los que rescataron el busto, que no lo nombran a Luca García, no a Elena Molina, claro, toda gente ligada al peronismo, militantes, muchachos jóvenes del pueblo en su momento, sí. Pero bueno, fíjate en el nivel de grieta, de odios, que llegaba no solamente a robar un cadáver, sino también a destruir cualquier imagen. Es decir, la idea era borrarlo de la faz de la tierra. ¿No pasa ahora? Y totalmente. Ahora estamos con esa idea, o sea, por eso también la Argentina debe replantearse algún día, si queremos avanzar, tenemos que avanzar en el respeto a las ideas. En el respeto a las ideas, y sobre todo no negar lo que hizo. Sí, si el otro hizo algo bien, vamos a reconocer lo que hizo bien.
te lo traslado a Junín. Hicieron la terminal de ómnibus. ¿Quién empezó? Mario Meoni. La continuó el intendente que lo siguió, Petreca, y lo termina, creo que Fiorini, que la inaugura finalmente. Sin embargo, la terminal que lleva el nombre de Mario Meoni, quien la proyectó en su momento. Pero me parece voy genial. a hacerte un acto de comparación, incluso a lo mejor diferente. El Hospital de Lincoln cumple 100 años. 12 años en 100 años es el 12%, no es poco. Es muchísimo. En los 12 años donde más se hicieron cosas por el hospital, desde la obra de infraestructura física y pública hasta la aparatología. Tómate el trabajo como historiador, busca el video ese que hicieron estos muchachos de la municipalidad y no están esos 12 años. No aparecen. No aparecen. No lo vi, no aparecen. Me acuerdo cuando yo a Brusca, públicamente lo digo, si yo en lo político, en lo personal no tengo nada con él, pero en lo político digo, no te quiero. Primero porque no soy de Lincoln, Lincoln te abre las puertas y vos no podés ir a inaugurar como secretario de salud un tomógrafo y un resonador magnético y decir que encontraste un agujero negro en la salud. Es imperdonable. Pero son esas cosas que pasan en la historia, ¿verdad? Totalmente, y bueno, donde por eso también no avanzamos como sociedad. Siempre digo que en Norteamérica puede poder criticar miles de cosas, pero ellos tal vez para adentro sean cuestionadores, pero después para el afuera ellos respetan desde Lincoln hasta cualquier otro presidente. Washington, ellos no plantean cosas así. Bueno, los españoles no hablan de la guerra civil. Claro. No hablan. Ellos mismos dicen, ya está, ¿no? De esto no se habla. Está, claro, no despierta esas grandes normales, grietas. comunes, Sí, no hablan de esas grandes grietas. No digo negarlo, pero... No es que lo niegan, no es que no lo tengan presente. Lo que pasa pero es que no viven pensando en eso, si no, no avanza. No avanza, exactamente. No pueden avanzar. Bueno, Bernardo, te agradecemos enormemente que hayas venido. Jorge Riera, yo, Mariano Nasa, a esclarecernos un poquito sobre las cuestiones vinculadas a Eva Perón, y ya te vamos a volver a invitar por el libro de Rosselli y vamos a hacer algo por el 17 entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre, que está bueno porque hacemos el Día del Militante y el Día de Lealtad. Totalmente. Bueno, y muchísimas gracias. Al medio. Totalmente, muchísimas gracias. Y el día del Pensamiento Nacional. Muchísimas gracias, Jorge, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.